Bruno Montano. Buenos días, Mon, ¿qué tal? Bueno, muy contento de escucharte y además ayer hablamos que, bueno, no he desvelado el libro, pero me contaste de qué libro ibas a hablar y fíjate que yo me lo acabo de leer hace nada, pero te lo comenté un poco por curiosidad, pero nunca me lo había leído y digo, me lo voy a leer a ver si la fama que tiene es merecida y desde luego yo sí que creo que es merecida. Cuéntanos el libro del que vas a hablar. He aprovechado porque lo estabas leyendo tú, lo estaba leyendo mi hijo y he aprovechado y lo he releído porque es un libro que yo leí hace un montón de años, pero aprovechando la coyuntura lo he vuelto a releer. Pues vamos a hablar de un libro mítico y de un autor no menos mítico y emblemático de la literatura universal como es Salinger, Jerome David Salinger. Y el libro del que vamos a hablar es su libro por antonomasia, El guardián entre el centeno. Libro polémico, además. Libro muy polémico, por una parte polémico porque en algunos estados de Estados Unidos fue prohibido y sin embargo en otros estados era recomendado en los institutos, ¿no? Para lectura en general para todo el mundo, pero en particular para los adolescentes, ¿no? Y aquí también sé que también lo han yo creo que mi hijo se lo leyó en una evaluación hace ya años. Sigue siendo lectura recomendada en enseñanzas medias, ¿no? Es el libro de referencia que les ofrecen a los adolescentes para repensar un poco esa fase de su vida, ¿no? Es un libro, yo creo que de los más vendidos del mundo. Creo que lleva unos 65 millones de ejemplares vendidos. Una pregunta, Bruno, ¿qué tal la relectura? Pues muy bien, muy bien. Yo lo que hago en las relecturas, yo siempre subrayo. Y estoy cotejando lo que subrayé hace 30 años, lo que está subrayando mi hijo y lo que he vuelto a subrayar yo que no tenía subrayado 30 años después. ¡Guau, qué interesante! Una lectura a 3 bandas entre lo que subrayé yo, lo que ha subrayado mi hijo y lo que he vuelto a subrayar yo de nuevo. Y bueno, hay cosas. Espero que utilicéis colores distintos. Yo no, yo siempre uso boli, pero mi hijo usa lápiz. ¿Ahí coinciden subrayados, citas? Algunas cosas que subrayé en aquel momento me siguen interesando mucho y las volveré a subrayar hoy y otras no tanto. Sin embargo, he descubierto otras que en su día no leí, no fui capaz de leer y ahora sí he visto y las he subrayado, ¿no? Siempre es muy interesante releer cuando son libros que permiten relectura. Muchísimos libros no permiten relectura, pero los libros importantes permiten relectura y es muy interesante ver desde nuestra nueva posición de lector cosas que antes no pudimos ver porque no estábamos capacitados. Sobre todo lo que impacta con una edad, con otra a lo mejor deja de impactar, sí, lo que está entre líneas con una edad que se te pasa, con otra edad lo subrayas mucho más. Yo antes de que comentes, creo que te lo comenté, a mí me llamó la atención porque bueno, yo me leí el libro, entiendo que para un adolescente es un impacto leer el libro. Y al cerrarlo pensé, bueno, es un libro que está bien, pero tampoco entiendo mucho la fama que tiene. Y a los días yo seguía pensando en el libro. Y al final, cuando tú te lees un libro, siempre hay varios momentos del libro que te llegan por alguna razón. Digamos que te mueven por dentro. Y me puse a pensar en este libro y me di cuenta que prácticamente, si son, no sé si hay 20 y tantos capítulos, creo que son, prácticamente había un momento así por capítulo. Y entonces es cuando me di cuenta de la grandeza que tiene ese libro. Sí. Hay altibajos, como en todos los libros, sí. Incluso los grandes hay altibajos. Hay algunos capítulos más interesantes que otros, algunos capítulos un pelín más flojitos, pero en conjunto es un libro interesantísimo. Aunque los críticos dicen que de toda la obra de Salinger no es el mejor. La obra de Salinger es muy corta. Recordemos, nació en 1919 y murió en el 2010. Murió ya con 91 años, el hombre murió muy mayor. Y digamos que su obra fundamental son 4 libros escritos en una veintena de años. En 1951 escribió El guardián entre el centeno y en 1963 escribió Levantad carpinteros la viga del tejado, que es su último libro, de 4 que tiene. Pues la crítica dice que los otros 3, 9 cuentos, Fran y Anjouy y Levantad carpinteros, la viga del tejado, son incluso mucho mejores que El guardián entre el centeno. Aunque fue El guardián entre el centeno el libro que lo aupó a la fama mundial y es por el que pasará a la historia.
Así que hay que leer sobre todo los 9 cuentos. Sí. Los 9 cuentos que toda la crítica dice que son excepcionales, que son, desde el punto de vista técnico, literario, mucho mejores incluso que El Guardián. Aunque El Guardián, ya digo, es su obra más emblemática. Y este hombre, es muy curiosa su vida. Claro, fue una vida tan larga y media se la pasó en el anonimato, medio escondido, en New Hampshire, en una especie de cabaña, en una parcela en el bosque. Luego veremos por qué se apartó y se convirtió con esto en el escritor oculto más interesante de la historia, ¿no? Él nació, como he dicho, en 1919 en Nueva York, en una familia acomodada. Su padre tenía una empresa de importación de carne y quesos europeos, era judío, y tenían dinero, vivían en un pisazo en Park Avenue. Pero el pequeño Salinger no era muy buen estudiante. Su padre, para enderezarlo, lo metió en una academia militar, lo típico que hacen los padres americanos. Sí. Cuando tienen un niño rebelde, lo ponerlo meten firme en una academia militar para disciplinarlo y tal. Salió de la academia militar y fue a la Universidad de Nueva York a estudiar arte, pero tampoco consiguió ser un buen estudiante, y su padre, cansado, lo envió a Europa a que aprendiera alemán y francés y así pudiera él seguir el negocio familiar de importación, ¿no? Y vivió un tiempo, un par de añitos más o menos, en Europa. Volvió de Europa, le entró la vena universitaria otra vez y estudió literatura en Columbia. Y muy pronto se puso ya a escribir relatos, a escribir cuentos en las revistas de la época, que se las conocía por satinadas. Había muchísimas revistas literarias en Nueva York y eran una salida muy importante para los escritores porque pagaban muy bien los relatos. Yo recuerdo que Scott Fitzgerald, por ejemplo, escribía también relatos para New Yorker y le pagaban $10,000 de la época por relatos. O sea, los escritores que entraban en el circuito de las revistas satinadas podían vivir muy bien de la literatura. Pues él empezó a publicar relatos y cuentos en estas revistas. Se ennovió por aquella época, cuando tenía aproximadamente 21 años, con Ona O'Neill, una de las mujeres más guapas de Nueva York, que al final acabaría casándose con Charles Chaplin. Sí, le rompió el corazón. Sí. Ona, hay un libro muy interesante de Frederick Beisbeder, un escritor también muy interesante, que de hace un par de años, titulado Ona y Salinger, que cuenta un poco, mitad ficción, mitad verdad, la relación esta tumultuosa que tuvieron Ona, la bellísima Ona, antes de casarse con Chaplin, con Salinger. Salinger se fue a la Segunda Guerra Mundial como voluntario y entonces Ona aprovechó para dejarlo. ¿Es cierto que se enteró por la prensa que se casaba con Chaplin mientras él creía que seguían siendo novios? Creo que sí. Creo que se enteró por los medios, sí. Madre mía. Ni siquiera se lo dijo. Ella... Esas cosas han pasado siempre y seguirán sucediendo. Sí. Salinger adoraba a Ona, era bellísima, inteligente y rica. Era hija de un premio Nobel de literatura, de Eugene O'Neill. Era una mujer fascinante, claro. Salinger estaba rendido por ella, pero Ona no. Ona tenía muchísimos candidatos y no. Tenía otros planes. La oferta de Salinger, no. No, oferta y demanda. Entre todo lo que tienes, te quedas con lo que tú crees que es mejor. Cuando se casa con Chaplin, Salinger no es Salinger, claro. No, aún no. En ese momento Salinger estaba en la Segunda Guerra Mundial. Él, como he dicho antes, participó en la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en el desembarco de Normandía. Te he mandado esta mañana una foto. Y hay una peli, Bruno. Una foto del desembarco de Normandía. Hay una peli. ¿La peli es bastante fiel? Es posterior a la muerte de Salinger esta peli, porque Salinger en vida no permitió que se hiciera ninguna peli sobre su vida. Oh. Sí. Es una peli posterior a la muerte de Salinger. Como he dicho, él estuvo en el desembarco de Normandía, en el día D. Estuvo en la liberación de París, en la batalla de las Ardenas, en la liberación del campo de prisioneros de Dachau. Sufrió estrés postraumático, claro, vio todas estas barbaridades, incluso tuvo un intento de suicidio en 1945, ¿no? Aprovechando que hablaba alemán y francés, los americanos lo metieron en el contraespionaje, ¿no? Como agente de inteligencia. Y recuerdo que comentan que era un gran interrogador, era el encargado de interrogar a los agentes alemanes o a los altos mandos alemanes, y la verdad es que tenía mucha habilidad para sacarles información importante, ¿sí? ¿Le afectó la guerra? ¿Le afectó la guerra
o sea, se ve en su obra, ¿no? Que estaba... Se ve en su obra. Algunos de los protagonistas más célebres de sus cuentos y sus relatos son veteranos de la Segunda Guerra Mundial y muestran esa psicología rota por la participación en esta gran guerra, ¿no? Casualmente pasa bastante de refilón en El Guardián entre el Centeno, pero algo toca, pero yo no me he leído los cuentos y sí que parece que sí que se... En los cuentos sí aparecen. Los cuentos y los 3 libros, aparte del Guardián, son muy interesantes porque en los 3 se habla de una familia ficticia que crea Salinger, la familia Glass, compuesta por un padre, una madre y 7 hermanos superdotados, 7 hermanos de una grandísima inteligencia. Entonces, es interesantísima la peripecia de la familia Glass, las reflexiones, los pensamientos sobre todo de Seymour Glass, que es el mayor de la familia y que es un personaje también fascinante de Salinger. Muy interesante, por una parte, Holden Caulfield, y por otra parte, toda la familia Glass que aparece en el resto de su corta obra. Coméntanos un poco de qué va la novela, porque el personaje, quiero decir, yo creo que la guerra sí que le afectó hasta el punto de hacerle un ser muy existencialista o bueno, tener una personalidad bastante compleja y complicada, que yo creo que sí que lo refleja todo en el personaje de Holden. Holden es Salinger prácticamente, porque luego posteriormente... Todos son Salinger, incluso los 7 hermanos Glass son Salinger, en alguna... Con matices, ¿no? O sea, vuelca su personalidad, sus ideas, su forma de entender el mundo en la mayoría de sus personajes principales, ¿no? Él, como he dicho, en el 63 publica Levantad carpinteros, la viga del tejado y desaparece. Protagoniza una de las escapadas más célebres de toda la historia de la literatura. Se compra un terreno y una cabaña en New Hampshire y desaparece. Durante 45 años no publica absolutamente nada. Él confiesa que sigue escribiendo día a día, no deja ni un solo día de escribir, pero ya no publicará nada desde el año 63. Por lo tanto, si en el cajón que heredaron sus hijos hay escritos, deben valer una porrada de millones. De hecho ya se están encargando en ordenar todo, porque paulatinamente van a ir sacando toda su obra, pero bueno, tiene que ser muy extensa. Sí, el hijo ya ha avisado, por cierto, el hijo es actor. Sí, protagonizó yo lo sé. La primera película sobre el Capitán América. Efectivamente. Que el director es un director de serie B, no, serie Z, porque la película es horrible, que se llama Albert Pyun, y eso era un producto de la Canon, que es, hemos hablado mucho de esa productora, que era la que hacía las películas de Chuck Norris, de Charles Bronson, del Justiciero de la Ciudad, y eran películas muy baratas que prácticamente las vendían en Cannes a productores para que salieran en vídeo, y ya las tenían prácticamente financiadas antes siquiera de empezar el guión. O sea, es una historia muy curiosa. Y es el hijo el que protagoniza la primera versión. El hijo, Matt Salinger, protagoniza esta, ¿no? Y luego tiene otra hija, Margaret Salinger, que publicó un libro unos años antes de que muriera su padre. Su padre no permitía tampoco que se publicaran biografías sobre él, pero su hija publicó una especie de, más que biografía, unas memorias suyas en las que aparece mucho el Salinger hombre, ¿no? No el Salinger mito, leyenda, autor de culto, sino el Salinger padre, el Salinger esposo, el Salinger hombre, ¿no? Y vamos, cae el mito de Salinger. Si lees este libro, se te cae a los pies. El libro se titula El guardián de los sueños y es un libro escrito prácticamente desde el rencor. Lo escribe la hija, en vez de con tinta, con bilis. Es una especie de ajuste de cuentas que hace la hija con su padre, con Salinger, en el que ya digo, derrumba el mito de Salinger. Vemos al Salinger hombre, pues con su punto distante, autoritario. Ella decía que manejaba a su familia como una secta y que todo el mundo debía hacer lo que él comentaba. O sea, como padre, como esposo, dejaba mucho que desear. Sí. Entonces, él ya dijo, vivo en el mundo, pero en el fondo no formo parte de él. Hizo valer este principio suyo y se apartó, como he dicho, 45 años, ¿no? Y de ahí también que esto haya ido redundando en su propio mito, ¿no? Las razones por las cuales
se apartó de la vida durante 45 años son varias. Unos hablan de que eran razones espirituales. Empezó a estudiar Vedanta, empezó a estudiar budismo, filosofía zen, meditaba todos los días, y parece ser la opinión más común y más extendida es que por razones espirituales se retiró. La hija dice en estas memorias que Nanay, que se retiró porque ya no escribía nada que valiera la pena y decidió ya no publicarlo. Incluso hay una tercera teoría, poco conocida, pero yo creo que es muy interesante, y es la que dice que él tenía un editor en el New Yorker que era el 50% de Salinger, era un editor que se llamaba Gus Lombrano, que era el que editó todos sus libros importantes, ¿no? Y que este editor él consideraba que era la base de su éxito. Este editor murió muy joven de cáncer y Salinger pensó que sin este editor no podría mantener la calidad de sus escritos y por lo tanto se retiró. Esta es otra de las teorías ahí. Fíjate qué curioso que cuando tú vas, por ejemplo, Salinger lo edita Alianza Editorial y cuando vas a internet, a las reseñas, y vas y buscas el libro y ves, bueno, quieres saber de qué va el libro, te pone lo siguiente, toda su obra, te pone, por expreso deseo del autor, no está permitido que la editorial aporte en su material promocional ningún tipo de texto adicional, información biográfica, cita o reseña relacionados con esta obra. Exacto. Si te lo quieres leer, cómpralo y léetelo, pero no te van a decir de qué va. La edición de Alianza y le das la vuelta, no tiene contraportada, no tiene nota biográfica, no hay nada, no hay prólogo, no hay nada. Él lo prohibió expresamente, es verdad, y lo sigue manteniendo, y en la Alianza Editorial no aparece nada. Le das la vuelta al libro y simplemente pone libro de bolsillo, Alianza Editorial. Y ya está, no pone entonces, ningún tipo de información. Bruno, traicionando a Salinger, ¿nos puedes contar un poco de qué va la novela? A eso vamos. Ya, la trama es muy sencilla. La trama cuenta la historia de Holden Caulfield, que es un chaval de 17 años, adolescente, rebelde, huraño, atribulado, tristón, crítico, que es expulsado del colegio en el que está y vaga durante unos días antes de volver a casa, vaga por Nueva York y mantiene una serie de encuentros y desencuentros con una serie de personas que todos le resultan decepcionantes. Todos excepto Phoebe, que es su hermana pequeña, una hermanita que tiene de 10 años, un personaje fascinante. De hecho, mis pasajes favoritos de este libro son los 3 o 4 capítulos en los que dialoga con Phoebe, su hermana de 10 años, porque es el único personaje blanco, el único personaje redentor de todo este libro. Y el que le despierta más ternura, son los pasajes más bonitos de la obra. Sí. Y otro hermano muerto que tiene, al que nombra muchísimo a lo largo de la obra. El que no le cae bien es su hermano mayor, que es escritor, que según él ha traicionado su talento porque escribe guiones para Hollywood. Él odia el cine, además, el personaje. Odia el cine y cree que su hermano mayor se ha prostituido escribiendo guiones para Hollywood. Entonces él ama profundamente solo a su hermana Phoebe y a su hermano ya fallecido, que no aparece en la novela directamente, pero que él lo nombra muchas veces. Entonces es una obra, es una especie de novela de formación, ¿no? Que narra el proceso de maduración de su personaje. Está escrita en primera persona, es el propio Holden el que va contando todas sus aventuras y desventuras en 4 o 5 días por Nueva York. Y es como he dicho, de una trama, digamos, intrascendente. Lo realmente importante de la obra, creo yo, es la construcción que hace Salinger de la voz y la mirada de Holden, que es la voz y la mirada de un adolescente tipo, ¿no? Entonces tenemos en esta novela, pues eso, cuál es la forma de estar en el mundo, la forma de ver y la forma de hablar del mundo que tiene un adolescente, una persona entre 15 y 17 años. Es curioso cómo consigue, y en eso la traducción creo que lo hace muy bien, cómo consigue reflejar cómo habla un adolescente, por lo menos en esa época. Cuando habla de que no le apetece algo o no tiene humor para algo, dice no estoy en vena. Exacto. Es muy gracioso. Y esa fue una de las razones por las que fue prohibida, porque el lenguaje era un lenguaje provocador, era soez a veces, usaba tacos, y él intentaba reproducir un poco el lenguaje de los adolescentes de la época. Y por otra parte también estuvo prohibida porque en el libro hay referencias al tabaco, al alcohol, al sexo, a la prostitución, incluso una referencia velada a la pedofilia, al bullying. Y por estas razones en algunos institutos, como he comentado antes, fue prohibida. En otros no.
Nosotros fue recomendadísima, ¿no? De hecho, el personaje se pasa fumando todo el libro. Se pasa fumando y bebiendo, incluso está con una prostituta, no llega a consumar, pero está con una prostituta que le cuesta $5 de la época. Sí. Y el libro, en definitiva, lo que refleja es la crisis de la adolescencia, ¿no? Esa época, ese impasse, esa época de transición entre la niñez y la edad adulta, ¿no? Esa búsqueda del lugar en el mundo que realiza el adolescente, y está presidida, y esto se ve muy bien en el libro, por dos grandes emociones, ¿no? Diría. Una, el duelo por la infancia perdida. La infancia perdida está representada, como he comentado antes, por la hermana pequeña, por Phoebe, por su hermano fallecido, ¿no? Que son los dos únicos personajes blancos, positivos y que implican una redención, ¿no? Y por otra parte, la otra gran emoción sería la decepción que provoca el mundo adulto, la hipocresía, la falsedad, la mentira que representan el mundo adulto. Yo recuerdo una frase, no sé quién me la comentó o dónde la leí, que decía que los niños son máquinas de decir la verdad, los adolescentes son máquinas de detectar contradicciones y los adultos son máquinas de contar mentiras. Entonces, claro, tenemos en la novela una máquina de detectar contradicciones, como es un adolescente, y no para de detectar contradicciones en los adultos, que son máquinas de contar mentiras. Por tanto, el libro es una crisis adolescente que critica la hipocresía, la falsedad y la mentira del mundo adulto. Y hay un capítulo muy tierno con la hermana Phoebe, en que ésta lo ve desorientado. La hermana Phoebe es más madura, con 10 años que él, muy inteligente y muy madura, y le pregunta: pero Holden, ¿tú qué quieres hacer con tu vida? Él se lo piensa un ratito y al final le dice: yo lo que quiero es ser guardián entre el centeno. ¿Es tan bonito como refleja eso? Sí. Él cuenta, dice: hay un campo de centeno al borde de un acantilado y hay miles de niños en el campo de centeno. Espera, que eso lo voy a leer yo, Bruno. Eso lo va a leer, sí. Parece el momento más bonito, de toda la novela. Sí, de ahí coge el título de la novela, ¿no? En definitiva, él lo que está diciendo es: yo quiero ser el guardián que evite que los niños caigan en ese precipicio de la edad adulta. ¿No? Hay una especie de peterpanismo, ¿no? Que él se erige en una especie de Peter Pan, que quiere evitar que los niños pierdan ese carácter blanco y puro y caigan en la edad adulta. Que lo que le ha pasado a él no le pase a ningún niño, ¿no? Es un poco... Exacto. Y esto lo ve reflejado, como he dicho ya varias veces, en su hermana Phoebe. Pues cuando queráis os leo el fragmento. Ahora sí que nos leerá el fragmento del libro en el que hace referencia a esto en concreto. La hermana le ha preguntado ¿qué quieres hacer? Y él le responde lo siguiente. Muchas veces me imagino que hay un montón de niños jugando en un campo de centeno, miles de niños, y están solos. Quiero decir que no hay nadie mayor vigilándolos, solo yo. Estoy al borde de un precipicio y mi trabajo consiste en evitar que los niños caigan a él. En cuanto empiezan a correr sin mirar a dónde van, yo salgo de donde esté y los cojo. Eso es lo que me gustaría hacer todo el tiempo, vigilarlos. Yo sería el guardián entre el centeno. Te parecerá una tontería, pero es lo único que de verdad me gustaría hacer. Sé que es una locura. Es maravilloso. Aquí lo refleja perfectamente. Sí. Lo que quiere es vigilar la infancia, ser un vigilante de la infancia para que ésta no se degrade y acabe convirtiéndose en adultos mentirosos, falsos y hipócritas. Y qué difícil es, Bruno, que un adulto escriba como un adolescente. Sí, es difícil. No solo la narrativa, sino un poco cómo respira, porque toda la obra respira. Te dicen que pues como en el caso de Harper Lee, o que lo ha escrito un adolescente y te lo podrías llegar a creer. Lo podrías creer, sí. De hecho, él lo escribió, fíjate, Mon, lo escribió en los campos de batalla. Él llevaba varios capítulos del Guardián entre el Centeno dentro de la guerrera, por ahí por los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, porque decía que eso le protegería de la muerte. Entonces, varios capítulos, los primeros, los llevaba dentro de la guerrera, escondidos, pensando que eso le iba a proteger. Y parece que funcionó. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y completó el libro. Perfecto, Bruno. Pues quería comentar, para acabar, dime, sí. la leyenda negra que envuelve a este libro, porque es muy interesante. Sí, también. Exacto, es lo que te iba a preguntar. Hay una serie de magnicidas o de grandes asesinos americanos que han confesado que actuaron de la manera que actuaron, influidos por la lectura de este libro, ¿no?
Por ejemplo, el que mató a John Lennon, que quedó esperando a la policía después de matarlo leyendo El guardián del centeno, el que intentó matar a Ronald Reagan, Lee Oswald, el que mató a Kennedy, o sea, varios magnicidas de la historia tienen que ver con este libro, o lo estaban leyendo o estaban influidos por este libro, cosa que no entiendo muy bien, porque lees el libro y yo pienso que pudo impulsar a estos magnicidas de este libro a hacer lo que hicieron, ¿no? Pero sí que hay una leyenda negra que envuelve a este libro, porque algunos de los grandes asesinos de la historia americana, sí, digamos que leyeron este libro. Yo tengo la teoría que este libro funciona, y funciona cuando te lo lees en la adolescencia y cuando eres joven, porque todo el mundo, egoístamente o creyéndose el ombligo del mundo, piensa que nadie le comprende. Entonces se siente identificado con el personaje del libro. Entonces, incluso los tarados que cometen una barbaridad necesitan excusarse diciendo, es que nadie me comprende y yo lo he hecho por algo. Entonces yo creo que por ahí tiene que ir, pero vamos, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero yo creo que por ahí evidentemente está mal entendido, porque no hay nada en la novela que incite a la violencia, absolutamente nada, más bien todo lo contrario. Todo lo contrario. Hombre, en algunos pasajes Holden verbaliza que tiene ganas de matar a determinadas personas, pero bueno. Pero en un sentido muy irónico. Claro. Pues muchas gracias. Chapman, por ejemplo, el que mató a Lennon, sí que dijo que mató a Lennon porque había perdido la pureza y no merecía ya vivir. Se había convertido en un adulto hipócrita, falso, que son los adultos que denuncia Holden, que por eso merecía morir, ¿no? Pero claro, es una excusa de un loco. Que todos los que leamos este libro nos convirtamos en grandes asesinos, ¿no? Ni mucho menos. Efectivamente, pues gracias, Bruno, porque de verdad es una maravilla de libro. Yo, cuanto más pensaba sobre él, más me gustaba. Me hubiera gustado leerlo en la adolescencia, porque estoy seguro que me hubiera impactado. No me hubiera cargado a nadie, eso te lo aseguro. No te hubieras cargado a nadie. Pero gracias por hablar de este libro, porque yo creo que es uno de los que prevalecen en el lector para siempre, seguro. Hay que leerlo, pero también hay que leer 9 cuentos. Mi recomendación, leer también. Yo voy a ese. De este verano no pasa, ya te lo comentaré. Muy bien. Gracias, Bruno. A vosotros, un abrazo.